Ah, sí. Hola, buenas tardes. Sí, me llamo Felipe Manuel Martín Romero, soy militante del PSOE. He querido hablar con el presidente de la Junta para, de forma amistosa, siempre me gusta hacer así las cosas. Es decir, decirle ante a las personas que vaya a denunciar o demandar que rectifiquen. En este caso el presidente de la Junta, José Antonio Monago Terraza, no ha querido, pues será su problema. Dentro de unos minutos, no sé si estará abierto o no, con lo cual iría al juzgado de guardia. ¿Dónde voy a ir? Ante la Fiscalía de Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Fiscalía del TSJ, para pedir que incoen diligencia informativa contra el todavía presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago Terraza, para pedir que justifique documentalmente los 32 viajes que él ha realizado entre el 2009 y el 2010 a Canarias, a ver a doña OM, en fin, a la persona que sea. Y eso, desde mi punto de vista, desde gran parte de la ciudadanía extremeña y creo que española, creemos que lo ha pagado con dinero del Senado, no con dinero propio. Si es cierto lo que él dice, que es con dinero propio, que lo demuestre, no que lo diga, que lo pruebe. Si lo prueba, aquí no hay más que hablar. Si no lo prueba, le pido a José Antonio Monago Terraza, Felipe Martín, le pide a Monago Terraza, al presidente de la Junta, que dimita. Si puede ser hoy, mejor que mañana. Si no dimite hoy, mejor que mañana, responderá ante quién, ante la justicia y ante los ciudadanos extremeños. Responderá él. Gracias, señora. Responderá él de forma voluntaria, porque quiere. Y si no va a responder, si no responde con su dimisión de forma voluntaria, la justicia le va a pedir responsabilidades. Porque en este país, España, todavía existe justicia. Yo creo en la justicia, y lo digo como abogado, del Colegio de Badajoz. Muchas gracias. ¿Qué número de colegiado eres? 2071. Abogado, colegiado y Colegio de Badajoz, 2071. ¿Y tienes ahí lo que vas a denunciar? ¿Tienes el escrito hecho? No, lo tengo en un pendrive. Llevo la impresora y el portátil en el coche.